Buenos Aló, días, tengan todos ustedes. muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este evento, a este importante evento. Comunidad del Colegio de Sinaloa y Comunidad Politécnica, muy buenos días a todos ustedes. Esta mañana tenemos el honor de contar con un enorme conferencista, enorme persona y muy querido doctor de todos nosotros. Antes de iniciar, estoy en una conferencia, perdón. Antes de iniciar, quisiera mencionar que se encuentran con nosotros las siguientes personalidades. Por parte del Colegio de Sinaloa está el maestro Hermel Mendoza Valenzuela, presidente del Colegio de Sinaloa, y la licenciada Lidia Concepción Celaya Valenzuela, secretaria general del mismo Colegio de Sinaloa. Esta conferencia es fruto de la organización entre ambas instituciones, el Colegio de Sinaloa y el CIDIR Sinaloa, lo tengo que decir, a instancias de la doctora Diana Escobedo Urías, investigadora de aquí de nosotros. Pues muy bien, vamos a dar inicio. También habría que mencionar que se encuentran algunos directores de CBDRs y se encuentran también los egresados politécnicos de Guasave, nos acompaña también por parte de las autoridades de nosotros, el señor director Juan Carlos Sáenz Hernández, director del CIDIR Unidad Sinaloa, y la doctora Magnolia Montoya Mejía, subdirectora académica y de investigación, y su servidora María de Lourdes Aguirre Jones, subdirectora de Servicios Educativos e Integración Social. Voy a dar inicio con la lectura del doctor José Enrique Villa Rivera, quien tiene a bien dictarnos la conferencia Ciencia, Tecnología e Innovación en México, una revisión. Es para mí un honor y un privilegio leer este currículum y se van a enterar ustedes el por qué. José Enrique Villa Rivera nació en Coahuibampo, municipio de Ahome, Sinaloa. En 1955 cursó estudios de Ingeniería Química Industrial en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUE, del Instituto Politécnico Nacional. Realizó la maestría y doctorado en Ciencias Petroleras en el Instituto Francés del Petróleo en Rueil-Malmaison, Francia. Fue director general del IPN por 2 periodos consecutivos, director general del Instituto Mexicano del Petróleo, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno Federal. Por su alto desempeño en la conducción de políticas de educación superior, ciencia y tecnología e innovación, ha sido reconocido por diferentes instituciones, entre otras. Le fueron otorgados los doctorados honoris causa por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, Francia, la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Chiapas. El gobierno de Francia le otorgó la Orden Nacional de la Legión de Honor en grado de caballero. Recibió la Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Le fue otorgado el premio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, por su aportación a la educación superior de México. La presea Sentimientos de la Nación por el Honorable Congreso del Estado de Guerrero. La medalla Lázaro Cárdenas del Río por el Instituto Politécnico Nacional. Fue presidente de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado.
para México y el Caribe. Pertenece a múltiples asociaciones de profesionistas en México, entre las que se destacan la Academia de Ingeniería, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Colegio de Ingenieros Petroleros, y es miembro honorario del Colegio de Ingenieros Civiles y de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia. Es miembro activo del Comité Intersectorial para la Innovación del Gobierno Federal y del Patronato de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Colegio de Sinaloa desde el año 2012 y fungió como colegiado presidente de 2014 a 2016. Como ustedes han escuchado y pueden ver, esta brillante y riquísima trayectoria del doctor avala el prestigio que lo precede, y para nosotros es un honor tenernos aquí esta mañana. Doctor, antes de iniciar, le tenemos una salutación de bienvenida por parte de nuestro director, el doctor Juan Carlos Sáenz Hernández. Adelante, doctor. Gracias, maestra Lourdes. Pues buenos días a todos y a todas. Los presentes, los profesores, los investigadores, administradores, a los alumnos. Veo aquí muchas caras conocidas, a compañeros egresados, también a los compañeros del Colegio de Sinaloa. Bienvenidas. Y a todo el público en general. Veo muy nutrida la asistencia a esta conferencia. Llama mucho a la gente, doctor Villa. Y bueno, bienvenidos sean todos a esta conferencia con nuestro gran amigo, el doctor José Enrique Villa Rivera. Esta es una plática que es parte de las actividades que realiza el Colegio de Sinaloa. Un saludo para todos ellos, los que forman parte del Colegio de Sinaloa. Y bueno, pues la ciencia, la tecnología y la innovación son temas relevantes para Sinaloa, para México, y pues son una prioridad para el Instituto Politécnico Nacional y por supuesto para el CIDIR Sinaloa también. En estos tiempos en que pues hacemos y exportamos investigación de alto nivel en México, pero también importamos mucha tecnología, importamos muchas innovaciones de diferentes partes del mundo, con quienes tenemos competencia muy fuerte, pero también tenemos mucha colaboración y mucho entendimiento. Y tenemos un compromiso muy grande con México. Bueno, el día de hoy escucharemos una revisión de lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación en México. Indudablemente nos permitirá fortalecer nuestra idea de dónde estamos en esta área de la ciencia, tecnología y la innovación. Doctor Villa, le agradezco mucho que esté con nosotros aquí y siéntase como en su casa, y a todos los presentes también. Entonces le cedo la palabra para que usted dé su conferencia. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, déjenme tomarle la palabra al señor director Juan Carlos Sáenz, a quien le agradezco la invitación para platicar hoy, más que una conferencia, es platicar con la comunidad del CIDIR, con los amigos que nos escuchan por otros medios de comunicación, y decirle de entrada que efectivamente me siento como en mi casa. Ya iré platicando ahí algunos detalles. El CIDIR es una entidad muy cercana a un servidor. No voy a contar todos los detalles porque me llevaría mucho tiempo, y además dejo estos detalles para ver si el año que entra, que celebraremos un año importante para el CIDIR, la celebración número 25 de su creación, pues a ver si me invitan y les platico mucho de la historia del CIDIR. Pero se creó en la administración, quizá de manera mucho más importante dentro de la administración del ingeniero, del doctor Diodoro Guerra Rodríguez, y un servidor era el director de estudios de posgrado e investigación de la casa de estudios de todos nosotros. Entonces me tocó operarlo, me tocó crear la primera etapa, crear los primeros. Se había hecho un proceso previo en la administración del contador Oscar Jofre para conseguir los terrenos, historia que Melina López Meyer conoce muy bien, por supuesto también nuestra querida decana,
del CIDIR. Me tocó junto con Patricia, que por ahí entiendo que anda, que fue nuestra primer directora del CIDIR, a la que convencimos. Ella estaba en la ciudad de La Paz, en el Sicimar, y en una, recuerdo, no sé, Patricia, en su momento me lo recordarás, pero creo que fue una comida donde le torcimos la manita para que se viniera a dirigir el CIDIR en su origen. Obviamente es un centro muy querido, desde la historia de los arbolitos, Patricia la sabe muy bien, los árboles que ustedes tienen ahí, justamente tienen su historia. Ahí cuando llegamos a la inauguración del centro, yo le decía a la doctora Muñoz, a ver, esto está muy despoblado, hombre, vete a comprar unos árboles para que esto esté bonito. Obviamente, para la inauguración, pues estaban muy chiquitos, ahora seguramente han crecido mucho. Así que, efectivamente, me siento como en mi casa, Juan Carlos. Les agradezco a todos que hayan tenido la gentileza de estar, de aceptar esta invitación que les ha hecho el Colegio de Sinaloa y el CIDIR para poder estar en esta plática. Quiero saludar de manera muy afectuosa a mi presidente, a Elmer Mendoza, que nos trae ahí con el latiguito en la mano, haciendo que hagamos cosas por el estado de Sinaloa. Estamos haciendo un programa de actividades bastante intenso y obviamente pues le agradezco que se gaste este tiempo para estar aquí, para estar con nosotros. Por supuesto a nuestra querida Conchita Celaya, que es la que anima y es la que hace que el Colegio de Sinaloa trabaje todos los días y vibre todos los días. Quiero, en la voz del director, pues saludar a todo el grupo directivo, en la persona del director, todos sus subdirectores, jefes de departamento del CIDIR, de manera especial a su comunidad, a los exdirectores del centro, a sus trabajadores, a los investigadores. Es un centro que a 24 años de distancia tiene un excelente grado de desarrollo. Programas de posgrado en el padrón de posgrados de excelencia de CONACYT, avanzado, entiendo que deben de andar un poquito más de 40 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con una plantilla de alumnos dedicados y con instalaciones más que dignas. En su momento también, siendo director general, nos tocó ampliar la capacidad de laboratorios del CIDIR, creando nuevas áreas en la parte de acuicultura y un espacio adicional para todo el tema de biotecnología. Un edificio que entiendo que lo han cuidado muy bien y que está muy bonito. Bien, saludo, por supuesto, como ya lo señalé, a todos los que están por otros medios de comunidad de docentes, investigadores. Veo nombres queridos de la Universidad Autónoma de Occidente. Por supuesto, saludo a toda la comunidad académica de nuestro estado, nuestro querido estado de Sinaloa. Hoy quiero platicar con ustedes sobre lo que ha pasado en el tema de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Hacer un balance. Hacer un alto en el camino en esta nueva coyuntura, en una coyuntura complicada. En la plática van a salir cuestiones, por supuesto, difíciles por muchas razones, ¿no? Decirles cómo se armó todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país a través de los años, lo complicado que ha resultado esto, el tiempo que ha significado sin duda, ver algunos resultados que más o menos con algunas variables que he seleccionado muestran lo que nuestro país ha avanzado y por supuesto hacer algunas reflexiones que tienen que ver con la coyuntura actual. Para esto quisiera apoyarme con una presentación. Entiendo que puedo compartir pantalla, así que voy a hacer la lucha de buscar esta. Me dicen si me pueden decir si está ya visible. Sí, ya se ve. Si lo Ya se puedes ve. poner en modo presentación, por favor. La pongo en nueva Listo. presentación, nomás que entró, quién sabe
en dónde. Ahí está. Bien, lo primero que quería comentarles es cómo, lo que he señalado, cómo se fue creando con el establecimiento de nuevas instituciones, nuevas estructuras, nuevos órganos colegiados, el sistema de ciencia y tecnología de nuestro país. Y esto empieza, sin duda, con, a principios del siglo XX, con la fundación de la Universidad Nacional en 1910, posteriormente el establecimiento, la evolución de la propia Universidad Nacional de México en 1929, cuando se le dota de autonomía a la universidad, creando la Universidad Nacional Autónoma de México. Con el tiempo, este esfuerzo y el establecimiento de diferentes estructuras para la investigación científica y tecnológica dentro de la universidad sería un pilar importante de todo el sistema de ciencia y tecnología de nuestro país. En los años 30, las aportaciones de un científico mexicano que había sido profesor del MIT, el doctor Manuel Sandoval Vallarta, que a la postre fue director general del Instituto Politécnico Nacional en esos años, del 44-47, le dio una orientación sobre todo a ciertos campos de la investigación científica en nuestro país muy importante. Quizás empezaron a consolidar o a armar los primeros grupos de investigación en física, ¿no? Y después, siendo secretario de Educación Pública, digamos, creó otras estructuras que a la postre iban a ser fundamentales para el desarrollo de la actividad científica y tecnológica de nuestro país. En los años 30 también, con la entrada de un hombre que para los politécnicos lo recordamos prácticamente todos los días, por haber creado el Instituto Politécnico Nacional, el general Lázaro Cárdenas, se creó este esfuerzo colegiado, el Consejo Nacional de la Educación Superior e Investigación Científica, conocido como el CONECYT, que era una idea del presidente Cárdenas de empezar a llamar a quienes tenían que hablar y que decir algo sobre cómo incentivar, fortalecer la educación en nuestro país y las actividades científicas. Este órgano, por cierto, entre paréntesis, el CONECYT, tuvo una aportación importante, aunque no la decisoria, para la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1936, como lo pongo de esta manera. Se crea el Politécnico Nacional en 1936. Después, posteriormente, dentro de las propias estructuras del Politécnico, se empiezan a generar estructuras como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que serían fundamentales. Se fortalece la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos, la ESIME, la Escuela Superior de Física y Matemáticas, etc. El CONECYT fue transformado posteriormente, es decir, aquí lo que estamos viendo es que cada presidente, y esto no ha cambiado mucho, cada presidente ha intentado dejar una huella en este tema desde los principios del siglo XX. El presidente Ávila Camacho, sucesor de Lázaro Cárdenas, cambia el CONECYT y le da las mismas funciones, pero le cambió el nombre simplemente. La Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, la CICIC, con el propósito de que fuera este organismo quien coordinara las actividades de desarrollo científico del país. Se ha dicho que la CICIC fue quizá la simiente que permitió la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahora vamos a ver cuándo se creó esto, también con aportaciones muy importantes de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Esta CICIC dejó de operar, llega el presidente Adolfo Ruiz Cortines y se crea el Instituto Nacional de la Investigación Científica, el INIC, era el mismo propósito, quizá con algunas funciones adicionales, pero era la idea que subyace a esto como común denominador, era que se requería que hubiera opiniones, que hubiera participación de la comunidad científica. Y lo quiero remarcar por la coyuntura, y lo vamos a hablar posteriormente. Se requería entonces que hubiera la mejor gente que opinara y que, bueno, quien tenía que tomar la decisión, tomara la decisión. Entonces el INIC
entra en funciones en 1950. En 1959 se crea la Academia de la Investigación Científica, que es justamente la antecesora de la actual Academia Mexicana de Ciencias. Esta época, estamos hablando de 6 décadas prácticamente, de 1900 a 1960. 7 décadas que fueron caracterizadas quizá por una voluntad expresa, pero que tenía una débil capacidad institucional. Es decir, no podía estos organismos que se habían creado tener una injerencia importante dentro de las pocas instituciones quizá de educación superior e investigación científica que existían en nuestro país. Débil capacidad institucional, no tenía presupuesto, por supuesto, como lo tuvo ya en el momento en que se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y por supuesto esto conducía a que tuviera un impacto muy limitado. Inicia la etapa que da, digamos, el momento de la creación de una política nacional en ciencia y tecnología es justamente con la creación del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto se hace en 1970. Uno de los instrumentadores, de los conceptualizadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los politécnicos, lo conocemos muy bien, fue el ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro. A la postre, cuando un servidor fue director general del Instituto Politécnico Nacional, prácticamente don Eugenio fue un asesor de un servidor de cabecera, y me platicó mucho de la historia y cómo se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Incluso me mostró las fotos de la casa del presidente de la República y en la mesa donde trabajaron justamente los primeros modelos de lo que iba a ser el CONACYT. CONACYT se instrumenta entonces como un organismo que debería de ser el asesor principal del Ejecutivo Federal para la instrumentación y la ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología. Se genera un primer ordenamiento jurídico en la materia, que era justamente la ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico en 1985, e inicialmente el CONACYT se sectoriza dentro de la Secretaría de Programación y Presupuesto. ¿Qué pasa en este tiempo, en la creación del CONACYT hasta los 90? Es que se empezó a fortalecer algo en donde CONACYT ha sido bueno. Digamos que la fortaleza mayor del Consejo inicia en estas épocas, que era justamente la orientación hacia la formación, era necesario, la formación y desarrollo de recursos humanos. CONACYT siempre ha tenido esa característica, ha sido buena en el tema de becas. Ahora quizá habría que hablarlo. Y la creación de infraestructura científica en nuestro país. 2 temas fundamentales: formación, creación de infraestructura científica en temas de laboratorios y en temas de generación de esquemas que pudieran formar más investigadores. Nace el programa de becas de posgrado. Muchos de nosotros, de nuestra generación, somos productos de ese programa de becas de posgrado. Nace, recordemos, el Sistema Nacional de Investigadores en 1984 y surgen en estos 20 años los 21 centros públicos de investigación que primero estuvieron sectorizados en SPP, CONACYT SPP, y posteriormente en la Secretaría de Educación Pública. Una etapa de arranque soportada con los antecedentes que he comentado, con los esfuerzos que hizo el INIC, el CONICYT, etcétera, y los esfuerzos que se venían generando en diferentes instituciones de educación superior de nuestro país. Luego viene, a partir de, después de los 90, se toma una decisión en la Secretaría de Educación, en el gobierno federal, de sectorizar al CONACYT bajo la Secretaría de Educación Pública. Los argumentos son múltiples, en su momento podemos comentarlos. Parecía muy lógico que se sectorizara dentro de la Secretaría de Educación Pública porque la SEP coordina, por supuesto, y ha coordinado
toda la política pública de educación superior. Entonces, si se le suma la parte de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, integraba un esfuerzo nacional. Esta época estuvo caracterizada también por crear mecanismos que pudieran acercar a la universidad, a los centros de investigación, que son los que generan conocimiento, con quien usa los conocimientos, que son las empresas. Vamos a hablar de ese tema también. Es decir, es una función social de la institución de educación superior, de la universidad, de los centros de investigación, generar conocimiento. Conocimiento que se va a grandes reservorios de conocimiento mundial, pero también es una gran necesidad social que ese conocimiento sirva para quien genera riqueza. Quien genera riqueza es justamente las empresas. Se definieron algunos esquemas que fortalecieron todo en donde nuestro país ha sido también un ejemplo en América Latina, los sistemas de evaluación por pares, aunque tenga sus bemoles, la evolución ha sido positivo. Se introducen todos los esquemas de descentralización de la actividad científica y tecnológica, además de que se introducen nuevas variables de calidad como elementos distintivos de esa política de formación, de investigación, de integración con el sector productivo. Se integra posteriormente el Padrón Nacional de Posgrados de Excelencia, es decir, la evolución ha ido, como lo vamos a ver en algunos datos, dando idea de que se van afinando los instrumentos y uno de ellos será justamente aquel Programa Nacional de Posgrados, evoluciona en el Programa Nacional de Posgrados de Excelencia, posteriormente evoluciona al PNPC que conocemos actualmente. Bueno, recientemente se ha hecho también un ajuste importante. Hay un segundo impulso para la creación de infraestructura científica y tecnológica. Se crean nuevos centros, se crean 6 centros públicos de investigación, llegando a 27 centros, que es lo que actualmente tiene estos que están sectorizados justamente con el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Se crea en 1999 una evolución más, se modifican las leyes de impulso a la actividad de investigación y se crea la ley para el fomento de la investigación científica y tecnológica en 1999. Entonces se integra en esa ley los esfuerzos regulatorios que dan idea de cómo hacer mayor interacción entre la academia y el sector productivo. Se introduce el concepto de competitividad. Se abren nuevos fondos concursables para apoyar la actividad científica y tecnológica, ¿no? Se definen a los centros públicos de investigación como una nueva categoría, se les da mayor flexibilidad, haciendo los centros públicos descentralizados. Y por supuesto, se inicia la incorporación de espacios para la participación, esta participación que anteriormente se había dado en estos accesos de Cárdenas, Calles, etcétera, creando el antecedente del foro consultivo, que en aquel momento se llamó Foro Permanente Científico y Tecnológico, que ya había un esfuerzo nacional para integrar orgánicamente la opinión de los investigadores del país en la construcción de la política científica de nosotros. Llega un cambio de gobierno, llega una transición de gobierno que permite de manera muy pragmática hacer un cambio de el partido político en el poder. Pasa del PRI al PAN. ¿Y qué pasa de manera directa, quizá muy esquemática, en el tema de la política científica y tecnológica? Bueno, en este cambio también se da un movimiento importante donde una cantidad de actores que no habían participado anteriormente en la definición de la política científica demandan ese espacio de participación. Por ejemplo, el sector empresarial. Esos no habían intervenido previamente. Los secretarios de Desarrollo Económico de los estados de la República también piden una participación.
Por supuesto, se integran los centros de investigación que de alguna manera venían participando y otras agencias federales que intentan, entre todas, generar sinergia para construir la política de ciencia y tecnología. Para darle sentido, para definir hacia dónde, el rumbo que debería tomar esto. Es decir, hay una mayor participación de diferentes agentes que hace justamente que se modifique la estructura legal. En 2002 es una ley que está actualmente vigente y que ha sido sujeta a análisis y discusiones. No hay una nueva ley que se haya hecho todavía. Hay por ahí alguna propuesta, ya la comentaremos. La Ley de Ciencia y Tecnología de 2002. Y voy a señalar aquí los aspectos clave más importantes. Primero, otorga a la ciencia y la tecnología un carácter de política de Estado. No se había definido en ninguna regulación, en ninguna reglamentación previa que la ciencia y la tecnología debería de ser una política de Estado que tiene significación muy importante, por supuesto, para el país. Luego se crea un ramo presupuestal especial. En la parte de administración de los recursos, se crea el RAME 38 para que directamente el Ejecutivo, anteriormente, el presupuesto de CONACYT venía integrado inicialmente en los recursos de la Secretaría de Programación y Presupuesto y después en los recursos que se asignaban a la Secretaría de Educación Pública. A partir de 2002, directamente el Congreso Federal, obviamente solicitado por la Secretaría de Hacienda, asignaba ya el recurso directamente al CONACYT a través del ramo 38 que se creó para tal efecto. La ley de 2002 también otorga al CONACYT el carácter de órgano coordinador del sector. Las actividades científicas y tecnológicas en nuestro país no solamente están hechas, están realizadas en los centros de investigación o en las instituciones de educación superior. No, también se realizan en otras entidades federales, como es la Secretaría de Marina, el Ejército, la Semarnat, etcétera, otras entidades. Lo que hizo la ley de 2002 es que el CONACYT coordinara estos esfuerzos. Fue aquí donde a partir de este esfuerzo de coordinación se crearon los fideicomisos que tenían que ver con los recursos que se usarían entre el CONACYT y la Secretaría de Marina, por decir un ejemplo, el CONACYT y la Secretaría de Medio Ambiente, el CONACYT y la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Esos son los fideicomisos que a la postre resultaron que iban a ser cancelados. Si quieren lo comentamos un poquito después. Se establece también en esta ley el mandato legal de elevar al 1% la inversión en investigación y desarrollo tecnológico. Nunca se ha cumplido. Vamos a ver los datos. Pero era un buen propósito. Era porque ya no está, bueno, sigue estando, pero ya no está en la propuesta de la nueva ley, pero tampoco ya se toma este mandato cuando se analiza el presupuesto de egresos de la Federación, lo que dice la ley actual de ciencia y tecnología. ¿Por qué el 1%? Pues bueno, se ha visto que los organismos internacionales proponen que tener un 1% de la inversión relativo al PIB en inversión en investigación y desarrollo tecnológico generaría capacidades científicas y tecnológicas necesarias para desarrollar tanto la cultura como el tema de innovación y el sector empresarial en los países. La misma ley establece varios cuerpos colegiados importantes en su momento. Ahora, de todos ellos prácticamente ya no existe ninguno. Se establece el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, ¿no? Integrado por estas organizaciones. Ese sí, se mantiene simplemente la participación de sus miembros ha cambiado, la estructura, la distribución ha cambiado. Se integra un comité que era fundamental, que era el Comité Intersecretarial de Presupuesto, que veía todos los temas relacionados con lo que Hacienda debería de aprobar.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, ya ni hablamos de él, ustedes saben toda la historia que ha venido pasando en relación al foro, y la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la participación de la Federación en la definición de la política científica y tecnológica. Algunos estados, desafortunadamente, como nuestro estado, desapareció en Sinaloa el equivalente a la representación de Sinaloa en esta conferencia nacional. Todavía existe en el país consejos estatales de ciencia y tecnología y se pueden llamar de diferente manera. Ley de 2002. Les propongo que se lo guarden ahí en la memoria. Esto fue el esfuerzo más importante que se había hecho hasta el momento y que pues ahora tenemos otra visión, otra definición en relación a la política de ciencia, tecnología e innovación. Hasta aquí llegamos en el desarrollo histórico con esta caracterización muy fragmentada probablemente. Y lo que quiero mostrar ahora es qué pasó en términos de resultados. ¿Qué hubo en ese tiempo? Y escogí para este propósito, para la plática con ustedes, algunas variables. ¿Qué me interesaba saber? ¿Qué ha pasado en la formación de recursos humanos? ¿Qué ha pasado en la calidad de las instituciones que tienen programas de posgrado? ¿Qué ha pasado con el establecimiento de la política asociada a fomentar una mayor cantidad de generación de conocimiento a través de más investigación y el impacto que ha tenido? Entonces, vamos a revisar estos resultados. Lo primero que estoy mostrando aquí es la capacidad institucional de formar grupos asociados a la investigación y a la docencia que permitieran tener programas de posgrado de buena calidad. Como he señalado, el antecedente del padrón de excelencia empieza en 1991, antes habría el programa nacional, el programa de becas de CONACYT, pero se necesitaba a partir de los 90 una definición más clara en dónde aplicar los pocos recursos que tenía el gobierno federal en esta parte específica de formar recursos humanos con calidad. Entonces, se crea el padrón de excelencia, que así su evolución hasta la etapa actual es el PNPC, como una medida de reconocer los esfuerzos institucionales del Politécnico, de la UNAM, de la Autónoma de Sinaloa, etcétera, de crear sus grupos de investigación, de crear programas de docencia de buena calidad, y se definen ciertos parámetros que necesitaban cumplir esos programas. Lo que vemos aquí es que en los primeros quizá 12, 13 años, la evolución fue singular. No teníamos claridad en este tiempo, porque tampoco había un esquema institucional que permitiera premiar a las instituciones que estaban haciendo una tarea para fortalecer este tema. Ahorita voy a decir por qué. A partir de el establecimiento del programa de fortalecimiento del posgrado nacional, que empieza más o menos 2005-2006, vean ustedes que la tendencia prácticamente es lineal, con una muy buena pendiente, creciendo el número de programas de posgrado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se da este fenómeno? Recuerden que aquí empieza todo un fenómeno también en la Secretaría de Educación Pública, en el establecimiento de fondos concursables. Más allá de los fondos de su presupuesto fiscal, etcétera, estos fondos concursables permitían apoyar esfuerzos para mejorar la calidad de la formación en licenciatura, en posgrado, con diferentes esquemas para el mejoramiento del profesorado, para el equipamiento, etcétera. Y también hay una integración de esos elementos con la definición del propio CONACYT de fortalecer aquellos posgrados que valieran la pena fortalecer, de crear nuevos programas, y por eso se crean diferentes categorías, ¿no? Que su evolución permitiera tener programas internacionales de excelente calidad. Vean entonces que hay un crecimiento sistemático, ¿no? Que se ve acá. Sin embargo, ya a partir del último año, ya vemos
que tenemos un decrecimiento en el número de programas de posgrados de calidad en el país. Casi andábamos arañando. No es todavía muy significativo, pero hay un decrecimiento en el último año del número de programas de posgrados de calidad. Tenemos que analizarlo con cuidado. Por supuesto, en series de tiempo quizá un poquito más amplias. Luego, tenemos el tema de, si tenemos posgrados de calidad, tenemos que analizar a ver cómo ha evolucionado el número de estudiantes que se están formando para ciencia y tecnología en el país. Y estos los analizamos a través del número de becas que se tienen para formar maestros y doctores en el país. Vemos una situación similar. En 1991 teníamos 5,570. A partir de estos años que he señalado, tuvimos un crecimiento mucho más claro, ¿no? Y sistemático para alcanzar este número que vemos acá, que tenemos en el último año, 63,444 becarios activos del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, tanto de maestría y doctorado en el país y en el extranjero. Íbamos alcanzando, casi llegábamos a los 70,000 jóvenes que se estaban formando en programas nacionales y en el extranjero, que es la capacidad de recursos humanos de calidad que podíamos tener. Y ya vemos en el último año que hay un decrecimiento, como pasó también con el número de programas de posgrados de calidad, para llegar a 6,344 alumnos con beca del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Preocupante, pero tenemos que analizarlo con mucho más cuidado. He mostrado entonces la capacidad instalada para la formación de recursos humanos en programas institucionales, el número de jóvenes que se están formando, y ahora lo que estoy mostrando aquí es la capacidad científica del país, dicho de esta manera, de manera muy directa. La capacidad científica del país es lo que tenemos en este momento. Es lo único que nos hemos dado como instrumento para conocer cuántos investigadores tiene nuestro país. Es el Sistema Nacional de Investigadores y, como he señalado, este se crea en 1984. Vean ustedes que en 1984 teníamos 1,396 investigadores en el país. Es decir, a ver, estamos hablando de 1980, con 1,396 investigadores reconocidos, aquellos que están publicando de manera sistemática. Entonces, cuando nos comparamos con países como Alemania, como Francia, como Estados Unidos, como otras economías, la primera conclusión que sacamos es que la historia de la formación de una capacidad científica, tecnológica sólida en nuestro país es muy reciente. En 1984, los 1,396 investigadores estaban en 4 instituciones fundamentalmente. La Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, en el Colegio de México y no mucho más. Todo el mundo se conocía en 1996. Esta ha sido la evolución que hemos tenido, creciente. Hubo una corrección de la política en 1992, seguramente algunos de ustedes la recuerden, que fue cuando se introdujo un elemento para la evaluación de los expedientes de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Es que anteriormente, al 92, no se pedía que fueran doctores, que hubieran hecho programas de doctorado en su programa de formación. Se corrigió, se introdujo este elemento y entonces hubo una disminución del número de miembros del SNI, esa es la razón, pero posteriormente ha habido un crecimiento sistemático para alcanzar en el último año una cantidad de más de 33,000 en 2021, 35,000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Ha crecido el sistema más o menos a un ritmo entre 5 y 7% anual. Y esto es lo que tenemos en ciencia y tecnología. Eso es la capacidad de nuestro país.
Son pocos, son muchos, ha habido un crecimiento sistemático, sí, pero son muchos, no lo sabemos hasta aquí. Son pocos tampoco. Pero sí da muestras de que hay un esfuerzo nacional para crear capacidades institucionales y nacionales para tener una mayor cantidad de investigadores en el país, que están generando todos los días conocimiento, como los 41 miembros del Sistema Nacional de Investigadores del CIDIR de Sinaloa. ¿Qué ha pasado entonces con... Estoy aquí viendo porque no alcanzo a ver la gráfica, estoy poniendo eso. Tenemos investigadores activos, tenemos datos del número de posgrados de calidad, tenemos alumnos que están formándose con estos investigadores. Entonces tenemos que medir, bueno, ¿y qué están haciendo estos investigadores? Entonces, lo que estoy mostrando aquí es voy a mostrar dos formas de medir la capacidad de generación de conocimiento. La primera es generar conocimiento que se publica en revistas de calidad, referiadas, etcétera, y que son medidas. Hay grupos de investigación en el mundo, como este que estoy mostrando aquí, que es el Scopus, Systematic Research Group, que se dedican a medir cuánto conocimiento generan los países. Y esto lo miden a través de las publicaciones científicas de calidad. Lo que vemos aquí es la evolución desde el 2000 hasta 2020, que es el último dato. Y hay buenas noticias. A ver, era normal. Si tenemos un crecimiento anual de miembros en el Sistema Nacional de Investigadores y si estamos haciendo bien la evaluación de los candidatos a ingresar al ENMI, pues eso quiere decir que debe de haber un crecimiento constante del número de publicaciones científicas, ¿no? Entonces, se muestra aquí el número de publicaciones crecientes. Hay un crecimiento singular entre el último año, 2019-2020, pero andamos un poquito arañando el número de 35,000, son alrededor de 33,000 artículos científicos de calidad por año en nuestro país. Conocimiento que genera nuestros investigadores. Esta es una medida importante, pero ¿cómo nos comparamos con otros países del mundo? Si bien es importante y estamos contentos porque está creciendo, lo que tenemos que ver es, a ver, ¿y cómo están los demás? Lo que estoy mostrando aquí es el número de artículos científicos que se generaron en 2020. Los primeros 10 lugares están aquí de los diferentes países. China, Estados Unidos, China en primer lugar, Estados Unidos, Gran Bretaña, India, etcétera. Rusia, el número 10. Y muestro el lugar en donde está el líder en América Latina en generación de conocimiento, que es Brasil. Y muestro a nuestro país con 33,120, ocupando el lugar 29 del ranking. Bueno, la distancia que tenemos entre el número con Brasil y con todos los demás países es el tamaño del esfuerzo que tenemos que hacer en nuestro país por entrar al ranking de los primeros 10 o de los primeros 20. Ese es justamente la distancia. ¿Y por qué? ¿Por qué nos interesaría justamente hacer ese esfuerzo de alcanzarlos? Lo vamos a ir comentando en la plática. Para la memoria, somos el lugar número 29 en generación de conocimientos en el mundo. Para la memoria, somos la economía número 15 del mundo. No hay una correlación directa entre el tamaño de la economía de nuestro país y la capacidad científica que tenemos. Algo no estamos haciendo bien. Y para la memoria, mientras México produjo en 2020 33,000 artículos científicos, pues China produjo casi 790,000 artículos científicos. Es una buena medida para saber cómo estamos de lejos. Pero una buena medida también hay que hacerla siempre desde un punto de vista relativo y ahorita lo vamos a ver. La otra forma de medir la generación de conocimiento es qué tanto impacto tiene este conocimiento en la generación de riqueza de manera rápida. Y eso es justamente las patentes.
Lo que estoy mostrando aquí es la evolución en las solicitudes, es una variable que se considera, vamos a ver ahorita las otorgadas, las solicitudes de patentes que se presentan en nuestro país desde el año que se han presentado, desde el año 2005 al año 2020. Primer elemento a considerar, se presentan cada año en nuestro país alrededor entre 14,000 y 15,000 promedio solicitudes de patentes. Pero luego ya empezamos a desmenuzar. La línea roja es el número total de patentes solicitadas. La línea amarilla es el número total, el número de patentes de extranjeros que solicitan patentamiento en nuestro país. Y la línea azul es el número de patentes solicitadas por connacionales. Esta gráfica entonces la podemos analizar de diferentes maneras. Primera, la mala, digamos, noticia que tenemos es que el conocimiento que acuérdense que teníamos 33,000 artículos científicos por año y estamos solicitando 1,132 patentes en el último año. La mala noticia es que hay muy poco conocimiento que se está generando en nuestro país que va hacia la generación de patentes, que va hacia la generación de riqueza por la venta de esa patente, justamente. Segundo elemento a considerar, las patentes extranjeras es la gran mayoría que se solicitan en nuestro país. No es nada bonito que los extranjeros son los que estén solicitando las patentes, pero tiene su lado positivo, digamos. Esto quiere decir que a pesar de que nosotros no generamos conocimiento patentable, hay empresas del mundo que quieren hacer negocio en nuestro país, que quieren hacer inversiones en nuestro país. ¿Por qué? Porque entonces cuando llega una empresa a nuestro país, lo primero que hace es, pues, patentar su producto para que no le roben sus ideas y pueda producir ese producto y venderlo en nuestro país y en el extranjero. Esa es la realidad del asunto. Tenemos una generación de conocimiento que no impacta notablemente, justamente en conocimiento que puede tener un valor económico. La siguiente gráfica que muestro se refiere al tema de las patentes concedidas. Sigue un patrón muy similar. Por supuesto, el número de patentes concedidas no rebasa, anda en el orden de 8,000, ¿no? Y vean ustedes, en el último año, pues estas no pasaron de 397 para connacionales. Si nosotros hiciéramos un zoom, que además son información que no es tan optimista, en estas patentes mexicanas, veríamos que alrededor del 60% de las 397 patentes que se otorgaron en 2020 son para empresas nacionales, es una buena noticia, y alrededor del 40% para instituciones de educación superior y centros de investigación. Pero si nos vamos de nuevo con un zoom a esas patentes generadas por centros de investigación e instituciones de educación superior, veríamos que prácticamente, excepto 2 o 3 garbanzos de libra en instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo, venden esas patentes. Entonces, ahí tenemos mucho camino que recorrer con respecto a estos países. ¿Qué pasa en los países que tienen un desarrollo más importante en nuestro país? Hay un balance mucho más adecuado entre patentes concedidas y solicitadas, entre nacionales y extranjeras. O sea, más o menos están entre 50-50, 40-60, etcétera. Pero aquí vemos que realmente el número de patentes nacionales prácticamente no impacta en relación al total de patentes que se solicitan o se otorgan. El gasto en investigación y desarrollo, como vemos aquí en la historia que hemos tenido, quizá de 2000 a 2018, pues no ha pasado del 0.53%, cuando la ley decía que había que llegar al 1%. En 2019 y 2020 no está claro cuál ha sido, ahí hay algo que está pasando, pero no lo puse aquí.
en los últimos 2 años, pero este es el esfuerzo que ha hecho nuestro país. Nunca ha podido rebasar el 0.6% del PIB en inversión científica y tecnológica. Esta gráfica, me voy a tardar aquí, me voy a tomar un poquito de tiempo simplemente para definir la importancia de este tema. En el lado de las Y tenemos la inversión en I+D como porcentaje del PIB, lo que acabamos de hablar. Aunque son datos de 2018, me parece que puede ser, no ha cambiado mucho y es significativo. En el eje de las X se tiene al número de investigadores equivalente de tiempo completo por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa. Es decir, aquí ya se hace el análisis en relación a la población económicamente activa, que tiene que ver también con la población total. Y el volumen del círculo indica la talla, es decir, el número de investigadores que existen en esos países, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que los países que andan de 2.5 a 4 en inversión en I+D como porcentaje del PIB, pues son estos que vemos acá. Miren ustedes, Corea, Estados Unidos, Alemania, Checoslovaquia, Japón, Bélgica, Francia, Dinamarca, Finlandia, los que están en esta zona. Los que andan de 2.5 a 1 es esta otra zona. China, Australia, Checoslovaquia, Italia, España, ¿no? Brasil está incluso un poquito abajo. Y nuestro país se encuentra en esta parte, en este cuadrante, el más bajo. No llegamos a 1 en inversión en I+D. Y tenemos alrededor de un investigador de tiempo completo por cada 1000 integrantes de la población económicamente activa, junto con otras economías que están por aquí. Indonesia, Tailandia, India, Pakistán, etcétera. Turquía incluso está por encima de nuestro país. Esto les da una idea de la distancia a la que estamos. Que además nos puede empezar a dar idea, a ver, ¿por qué no generamos una vacuna en nuestro país para este problema que tenemos en este momento de COVID? Por eso, esto lo explica razonablemente. ¿Qué economías fueron las que han generado soluciones al tema de COVID? Pues la alemana, la economía en Estados Unidos, etcétera. Y tiene que ver con esto, con esta capacidad instalada, con esta capacidad y esta valorización que hace el Ejecutivo, el gobierno federal para apoyar esas actividades científicas. Me voy a ir un poquito más rápido, ya mero entro a la etapa final para no tomarles mucho tiempo. Otro elemento que seleccioné, vimos publicaciones científicas, vimos patentes, es qué ha pasado en nuestro país con todos estos esfuerzos que se han hecho para mejorar el índice de competitividad. Uno de los esfuerzos mundiales que se hacen cada año es a través del Foro Económico Mundial. No es el único, hay otros esfuerzos. El Foro Económico Mundial diseñó una estrategia para medir una variable que se denomina índice de competitividad global, que da una idea de cómo se encuentra ese país en diferentes temas relacionados con ciencia, tecnología, innovación, negocios, etcétera, y que es un insumo fundamental para las empresas que quieren invertir. Lo primero que hace en un país dado, lo primero que hace es verificar cómo anda en el tema del índice de competitividad global. El índice global de competitividad se analiza con 12 pilares, o sea, 12 variables. Se analiza el tema de instituciones, de infraestructura, de adopción tecnológica en tecnología de información y comunicación, la estabilidad macroeconómica, el tema relacionados de salud, mercado de productos, competencias, mercado laboral, sistema financiero, tamaño de mercado, dinamismo para hacer negocios, y un tema que es fundamental, importante para lo que estamos hablando, capacidad de innovación. Y en capacidad de innovación, si lo desenredamos un poco, se analizan
de manera cualitativa y cuantitativa datos relacionados con la calidad de la investigación de las instituciones que hacen investigación científica, la inversión del sector privado, en I+D, los esquemas de colaboración existentes entre la universidad y el entorno, la integración al gobierno de productos avanzados de tecnología, la disponibilidad de científicos e ingenieros y lo que acabamos de hablar de patentes por millón de habitantes. Este conjunto de análisis se hace cada año con datos duros que los gobiernos tienen que aportar y, por supuesto, con un esquema de consulta a los académicos, a los empresarios que cada año son tocados para analizar estos datos. Lo que estoy mostrando aquí es cómo ha evolucionado desde el año 2009 hasta el último año que se hizo. Ahora te explico por qué en 2020 no hay datos. La medición del índice global de competitividad. Esta medición se hace cada año en una cantidad del orden de 140. O sea, varía, algunas veces hay 141, 142, etc. Tomemos 140 para recordar países del mundo. Lo que vemos aquí es que México en 2009 estaba en la posición número 78 de los esquemas de innovación. El número 1 es el más alto, el número 140 es el más bajo. Estábamos por ahí como a media tabla de 140, más abajito la media tabla. Y esto ha sido la evolución cada año. Llegamos y vamos mejorando, ¿no? Llegamos hasta el mejor año que fue 50 en la posición de innovación en 2018 y luego desmejoramos en 2 posiciones en 2019. Ese es el subrubro de innovación. Y en el índice global de competitividad, que es lo que importa, que es la imagen de país para atraer inversiones, pues andábamos efectivamente en el lugar número 60, fuimos mejorando, hasta llegar a lo más bajo. Hay un impacto aquí normal, de estar en el lugar número 46, y en el último año medible pasamos al lugar número 40. Si esto se confirma de que empezamos de nuevo a subir, pues este esfuerzo que se realizó en el país en los últimos 10 años, pues no va a servir de nada. Y vamos a seguir retrocediendo en el índice global de competitividad, que es muy importante, insisto, por el tema de inversiones en el país. Y este tema, finalmente, aquí termino con estos análisis de tablas, muestro cómo los países que tienen mayor producción científica en relación al total, esta es la comparación de producción científica que viene aquí. Estos son los 20 países más importantes en el ranking por su producción científica. Este es el ranking en el tema de innovación, por supuesto, medido por el Global Competitiveness Report. Los 20 primeros, el ranking de los 20 primeros países del mundo más innovadores. Y este es el índice global de competitividad, los 20 primeros países que tienen el mejor índice de competitividad. Y lo que quería mostrar es que con los datos de 2020 y 2019 hay una estrecha correlación entre generación de conocimiento, no podía ser de otra manera, e innovación. Si no hay generación de conocimiento, no se generan esquemas de innovación. Ustedes van a encontrar en la mayoría de los casos de estos 20 países, de aquellos más importantes de generación científica, los van a encontrar también en innovación y los van a encontrar en competitividad. Hay algunas características. Por ejemplo, no van a encontrar, por ejemplo, China, que es el que mayor produce conocimiento científico del mundo, pues no es de los más innovadores por otros problemas, ¿no? Y no tiene un índice global de competitividad también. Pero la mayoría están en estos 3. México, en generación de conocimiento, está en el lugar número 29. En innovación nos encontramos en el lugar número 52. Y en el índice global de competitividad estamos en el número 49.
Esa es la distancia que tenemos que recorrer. Ese es el reto que tenemos para ser un país desarrollado. Para tener mejores escuelas, mejores carreteras, mejor sistema de salud, como el de Dinamarca, como se ha comentado, o el de Noruega, etcétera, y para tener una seguridad social para todos de primer mundo. En esta parte terminaré señalando simplemente para refrescar por qué la importancia de lo que estamos hablando. Miren ustedes. Cada país se caracteriza por tener ciertas condiciones que te permitan tener una buena, mala, mediana calidad de vida. Y la calidad de vida, en gran medida, se mide por muchos factores, pero se mide también por temas que van asociados a crecimiento económico. El crecimiento económico lo miden los economistas como la sumatoria del crecimiento de la productividad más el crecimiento del empleo. Si ustedes mantienen constante el crecimiento de la productividad y aumentan por alguna manera el crecimiento del empleo, tienen crecimiento económico. O sea, esto se ha hecho en nuestro país. Para poder tener crecimiento del empleo, a ver, pues hagamos un plan de infraestructura nacional, hagamos carreteras, hagamos presas, hagamos refinerías, hagamos trenes, hagamos un montón de cosas para poder tener empleo. Pero eso no dura siempre. No es sustentable en el tiempo. La única manera de tener crecimiento económico sustentable es justamente asegurar que la productividad se mantenga y crezca en el mediano y largo plazo. ¿Y qué se requiere para mejorar, para aumentar la productividad? Vean ustedes por qué es tan importante lo que estamos comentando. Porque se requiere mejorar la educación. Porque se requiere incrementar efectivamente la inversión productiva. No capitales golondrinos que llegan, invierten y se van con un teclado. La inversión productiva, que significa hacer infraestructura en nuestro país, empresas, etcétera. Mejorar el mercado laboral. Incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Mejorar los mercados financieros de capital de riesgo y desarrollar esquemas que permitan generar una nueva camada de empresarios con visiones diferentes, que es esquemas de emprendedurismo y espíritu empresarial. Al menos aquí hay 3 elementos de lo que estamos hablando. Mejorar la educación, incrementar ciencia, tecnología e innovación y desarrollar esquemas de emprendedurismo en las instituciones de educación superior. ¿Qué responsabilidad de todo el subsistema, de todo el sistema de educación superior en nuestro país? Ya voy terminando. Algunas reflexiones ante la coyuntura actual de lo que he comentado. Nuestro país, como hemos visto, ha avanzado, por supuesto, en muchas ocasiones con tropiezos, de manera muy lenta en algunos casos. Vimos que de 1900 a 1960, híjole, todo lo que teníamos no tenía mayor impacto. Pero en este tiempo que hemos analizado, pues tenemos una capacidad, no quiero decir muy buena, pero tenemos una adecuada capacidad para generar conocimiento mediante esta formación de recursos humanos en todas las instituciones de educación superior públicas y privadas del país, ¿no? El número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores ha venido creciendo, el número de publicaciones científicas crece, hay que mejorar el tema de crecimiento también de las patentes, etcétera. Pero también, si nos comparamos con otros países, lo que mostramos es de que hay que avanzar con mayor velocidad. Es una cuestión de velocidad. Y lo que estamos viendo, desafortunadamente, en estos tiempos, en esta coyuntura, es que se están tomando decisiones contrarias a esto que estoy comentando, que seguramente van a tener impacto en el mediano y en el largo plazo. También tengo que decir que el desarrollo de estas capacidades para ciencia y tecnología han sido
como lo dije, procesos de carácter multifactorial, ¿no? Que requieren recursos, requiere voluntad política, requiere que nos pongamos de acuerdo en la academia, etcétera. Que involucra a una gran diversidad de actores, una gran diversidad de personas que quieren influenciar en este tema de manera positiva. Contamos, en ese sentido, con un pasado en la materia que tenemos que valorar. Por supuesto, cada administración tiene la responsabilidad de mejorar. Y a veces para mejorar hay que quitar algunas cosas, pero lo que no se puede hacer es que lo que funciona se quite. Hay que fortalecer lo que funciona. Lo que no está dando buenos resultados hay que transformarlo y mejorarlo. Ejemplos de lo que ha pasado en este tiempo son notablemente públicos, ¿no? Los fideicomisos, el foro consultivo, las cátedras, digamos, de CONACYT, la disminución de todos los temas que tengan que ver con innovación, con apoyo a las empresas, etc. En la discusión también de un marco legal que en este momento está en el pandero para la planeación del futuro en este tema en nuestro país, hay que hacer participar a todos los actores. No hay que tener grupitos asociados. A ver, si desde el siglo pasado se venía haciendo, ¿por qué le tenemos miedo ahora? Hay que dejar que participen todos los actores que tienen que participar. Como decía algún secretario de Educación Pública, el tema de ciencia, tecnología e innovación es tan fundamental y tan importante que no se puede dejar solamente en la definición de unas cuantas manos. Hay que insistir en que se tiene que participar. Y luego, déjenme, para terminar ahora sí, comentar 2 o 3 líneas en relación a lo de la pandemia. A ver, la pandemia, como ustedes lo han vivido siendo docentes investigadores del CIDIR y de la institución de educación de nuestro estado, ha sido un gran disruptor de toda la actividad de educación superior, ciencia, formación de posgrado, etc. Ha limitado probablemente la velocidad con que iban los trabajos de los estudiantes de maestría y doctorado, algunos, sobre todo los que ya estaban por salir, etcétera, les ha bajado esa velocidad a la que iban. Para beneficio, no sabemos todavía qué tanto, todo el tema virtual se ha establecido ahora para quedarse seguramente. Las conferencias, las reuniones virtuales, como la que estamos haciendo el día de hoy, se ha convertido en la norma, ¿no? Igual que la educación en línea. Ha sido realmente impactante, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Las consecuencias a largo plazo de la pandemia todavía no están claras. No sabemos de manera clara por dónde. Se habla de que la educación virtual llegó para quedarse o que va a haber una influencia mucho más notable de las tecnologías de información y comunicación para el tema de formación, no para el tema de investigación, por supuesto. Se habla de que esta pandemia va a provocar una reorientación de la educación en nuestro país y en el mundo. Pero en el tema de investigación, pues ya está teniendo efectos directos. ¿Por qué? Porque, bueno, al tener recursos financieros finitos, en el caso del Consejo de CONACYT, la crisis ha ocasionado que se reorienten los apoyos de la investigación. Es decir, lo vimos con claridad en apoyar con los recursos que tiene CONACYT algunos esfuerzos puntuales para el tema de COVID, ¿no? Los respiradores mecánicos, una convocatoria, etcétera, etcétera. Pero también el esfuerzo de una disminución de recursos públicos para apoyar la actividad científica y tecnológica, que es evidente y pública, pues está conduciendo a una disminución en términos reales del presupuesto del Consejo. Y se ve, esperemos que no se vuelva tendencia, se ve la disminución ya en el número de becarios. Se ve la disminución en unos programas del TNPSA que significan recursos. Se ve una
disminución en algunos programas que tenían recursos importantes para apoyar la actividad científica y tecnológica. Y termino diciendo que, a ver, yo estoy convencido, como muchos de ustedes también, que el futuro está de nuestras instituciones de educación superior, ciencia y tecnología en nuestro país, está relacionado con la flexibilidad y la resiliencia. O sea, esto, si lo hacemos efectivamente, si nos volvemos centros de investigación mucho más resilientes y más flexibles, estoy convencido de que vamos a seguir adelante con esquemas mucho más agresivos de colaboración. Si no tenemos recursos, tenemos que juntarnos con quien sí tiene o con que tiene algo y podemos compartirlo. Y obviamente, para estar a tono con esta plática, escogí una frase de Winston Churchill que dice que nunca deje que una buena crisis pase desapercibida. Aprovechenla. Muchas gracias. Pues como era de esperarse, la información de primera línea, la información actualizada, explicada espléndidamente, como siempre. Y antes de entrar a la fase de preguntas y comentarios, quisiera mencionar las personas que nos acompañan en esta mañana. No me había dado cuenta, usted se dio cuenta primero, está con nosotros la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, que fue nuestra primera directora. Está también del PRONAES, que es la Promotora Nacional de Economía Solidaria, el licenciado Carlos Ramón Flores Ruiz, y nomás para que vea el poder de convocatoria que usted tiene y le va a dar gusto, la Asociación de Egresados del IPN en Aguascalientes. ¡Ah, qué bonito! Está con nosotros Enrique Giles Algara, de esa asociación, así como personal de la CEPIC, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. Entonces, tiene usted muchos fans, doctor. Entonces, Muy bien. Aquí estamos todos sus fans. Y bueno, invitaría yo a las personas que quieran hacer alguna pregunta sobre tan importante tema que ha disertado el doctor esta mañana, o hacer algún comentario. Les rogaría que levanten la manita, por favor. Bueno, parece ser que todo quedó clarísimo, doctor. Un profesor, permítame decirlo aquí, a ver si con eso animo a que pregunte. Un profesor mío me dice, oye, cuando des una plática y que no te pregunten nada, oye, pues no te entendieron nada o fuiste tan aburrido que no generaste inquietudes, ¿no? Espero que no sean esas las razones. No, mire, hay muchas felicitaciones en el chat, por supuesto, y ahorita tenemos dos manitas levantadas. La doctora Diana Escobedo Urias. Adelante, Diana, por favor. Siempre es un gusto escuchar al doctor Enrique Villa. Siempre obviamente existe un cariño muy especial a los que somos hijos del CIDIR, ¿no? Obviamente, que nos tocó ver desde el inicio, ¿no? Escucharlo, verlo cómo ha impulsado la investigación desde el Politécnico y luego desde CONACYT y de donde esté. Pues saludo con mucho cariño, Enrique. Y bueno, hay varios puntos que tocaste ahora en relación híjole, esa brecha que hay entre la economía de México y la productividad en ciencia y tecnología, ¿no? En los últimos años, bueno, siempre hemos notado que que nuestro país no está apostándole a la educación, ciencia y tecnología. Pero los politécnicos siempre, pues, estamos acostumbrados a trabajar, dicen por ahí, los investigadores en general y los politécnicos más, con las uñas, ¿no?
Y a mí me tocó hacerlo desde siempre, de la universidad, pues yo soy egresada de la licenciatura de la UADO, ahora UADO, en primera generación, entonces desde con las uñas y después hemos seguido, pues, buscando alternativas. Sin embargo, esto es preocupante, ¿no? Porque habrá cosas que sí podamos hacer con ingenio, con ganas, pero bueno, como académicos y ahorita necesitamos ser una sociedad participativa. ¿Qué, qué debemos hacer en estos momentos para llevar nuestro país a esa paridad o digamos a un incremento en esa, eh, híjole, presupuesto que debería de tener la ciencia y la tecnología? ¿Qué nos toca, querido Enrique? Claro. María de Lourdes, ¿le parece bien si hubiera otras las que Sí, hubiera por ahí sí, y doctor. y las Leti, contesto adelante. juntas? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes, señor director, exdirector, y nos complace tenerlo aquí en este CIDIR Sinaloa. Muchas gracias. Pues yo tengo una pregunta. Ya ve que usted reflexionaba mucho y los datos que mostraba acerca de la creación de patentes. Sabemos que muchos de nosotros estamos encaminados a lo que sería la ciencia básica, pero ahorita tenemos que dar ese cambio hacia la generación de patentes. En eso estamos en mi grupo de trabajo, pero sí yo sí quisiera saber qué es lo que nos recomendaría más para que todo el conocimiento llegara a la sociedad y en este caso a una patente. Gracias. Parece ¿Son que todas? son estas dos. Adelante, doctor. Bueno, agradezco las preguntas de mis amigas Diana, Leticia, que muestran, por supuesto, su interés siempre y su motivación por estar presente como buenas investigadoras del CIDIR, tratando de encontrar soluciones siempre. A ver, el tema, por supuesto, ustedes han leído mucho, ahora quizá un poco menos, el tema de la pandemia afectó a todo, el asunto de seguir discutiendo cómo las economías en el mundo se están desarrollando. Hasta hace 2 años se había convertido en un lugar común hablar de la evolución de las economías en el mundo basadas o que habían estado basadas en conceptos que ahora ya no son vigentes. Me permite hacer un paréntesis y decirles, a ver, hace ya una buena cantidad de años, alrededor de 50, entre 50 y 70 años, los países que tenían materias primas para poder venderse o transformarlas y venderlas como productos terminados eran economías ricas. Estaban basando el desarrollo de sus países en que tenían suficientes recursos y algunos en abundancia para poder tener un buen equilibrio a través de la distribución de la riqueza, un buen desarrollo social. Algunos países que tenían, por ejemplo, materias primas importantes y coyunturales como petróleo. Bueno, nuestro país lo leemos todos los días. Llegó a ser uno de los principales países petroleros del mundo. Llegamos a producir 3.4 millones. No sé si ustedes se den idea de lo que, imagínense, almacenar 3.4 millones de barriles, imagínense un barril, en un espacio. Imagínenselo, eso era la producción de México. En la administración de un presidente que seguramente ustedes recordarán, si ustedes me lo dicen ahí, como los maestros que piden ahí a ver si hicieron la tarea, el presidente de México que dijo que venía a administrar la riqueza. ¿Quién fue? López Portillo, si la memoria no me falla. Exacto, López Portillo. López Portillo había venido analizando cómo la producción de petróleo nos iba a convertir
en un país de primer mundo y dijo, vamos a administrar la riqueza. 10 años atrás, entre 10 y 15 años, nuestro país había descubierto un mega yacimiento mundial, casi lo encontró en superficie, entre 150 y 160 metros de profundidad en el Golfo de México. El pozo que ustedes saben que se llama, todavía le estamos sacando algo, Cantarell. El pozo de Cantarell era el milagroso que iba a hacer que nuestro país pudiera salir adelante teniendo mucho dinero. Iba a administrar la riqueza. Y también le sirve, me gusta mucho comentar estas anécdotas. ¿Ustedes saben por qué se llama el pozo Cantarell? Yo se los voy a decir. Se llama Cantarell porque había de Campeche, de uno de los pueblitos cercanos, de la costa, por los pesqueros, al lugar donde se encontró, salían a pescar. Y hubo un señor que se llamaba Gumersindo Cantarell, que cuando fue a pescar notó que había unas cositas que venían del fondo del mar, unas bolitas negras, ¿no? El petróleo tiene una densidad menor que el agua salada, por lo tanto sale y se va solita arriba. Y entonces cuando llegó a su pueblo dio aviso de lo que había visto. Bueno, 20, 25 años después encontró que teníamos una mina, en el buen sentido de la palabra, de lana, de riqueza. México tenía entonces un potencial enorme, pero no lo acabamos. Ahorita andamos de 3.4, 3.4 millones de barriles que teníamos, ahora tenemos rascándole apenas 1.7. Y con una política de Estado mexicano, apoyar a Pemex, a ver si algún día por obra y arte, que eso no existe, de la Virgen de Guadalupe, puede mejorar la producción. Para eso se requieren temas de ingeniería muy claros y temas de inversión estratégica. Bueno, lo que quiero decir es que teníamos petróleo y no lo supimos aprovechar para esto, para mejorar la infraestructura científica y tecnológica, creando una capacidad instalada mucho más importante. Ahora, las economías del mundo más avanzadas no necesariamente pueden tener ayuda, no necesariamente tienen recursos naturales en exceso como para poder ser ricos. ¿Saben cuál es el recurso más importante en el que se basa el principio de crecimiento económico sostenido y de desarrollo económico creciente? El recurso natural más importante somos los seres humanos, son las personas. Bien formadas, por supuesto. Es la capacidad instalada en formación con calidad de jóvenes que se van a insertar al sector productivo, investigadores que van a generar conocimiento y alguno de este conocimiento se va a transformar mediante esquemas de innovación en benefactores para la sociedad. Refrigeradores, celulares, coches, etcétera, etcétera. Ese es el nuevo esquema de la generación de conocimiento. Ya no lo damos tanto por la pandemia, pero ahí están avanzando los países del mundo. México no está basando su crecimiento económico en conocimiento. Lo estamos viendo simplemente ver las cifras que mostré. Por lo tanto, pero esa es una concepción que ojalá y pueda ser temporal. Porque tenemos que hacer valer. Diana decía, ¿y qué hacemos? Tenemos que hablar todos los días de esto. Los que tengamos oportunidad de escribirlo, hay que escribirlo. Los que tengamos oportunidad de decirlo en foros, hay que decirlo. La única manera de salir adelante no es con dogmas. Eso ya pasó en el medioevo. Es con gente crítica, bien formada, bien capacitada, que genera ideas, pero también genera propuestas. No hay ningún ejemplo en el mundo donde un dogma haya hecho que la gente sea mucho más respetuosa, mucho más respetuosa del medio ambiente, de las leyes, etc. Tenemos que insistir en eso, Diana, en que hay que avanzar teniendo mejores instituciones, no instituciones de educación que venden cristalitos, como nos lo hacían los españoles a los precolombinos, a los aztecas.
una educación debe ser de calidad, si no, no tiene ningún sentido. Tiene que ser necesaria esa educación para poder que la joven se desempeñe adecuadamente en el entorno socioeconómico, pues son ellos los que van a transformar ese entorno, justamente. Y hay otra cosa que es fundamental, Diana, que podemos hacer en lo cotidiano. Es que lo que nos toca hacer nosotros, tú de manera directa, de la hora de entrada a la hora de salida en tu centro de investigación, hacerlo bien, de manera responsable, de manera motivada, de manera decidida. Eso es el tema. Si todos hacemos eso, generamos un movimiento y generamos una fuerza importantísima para cambiar lo que está mal y lo que tenemos que hacer. Por eso, en lo cotidiano hay que plantarse. No se puede decir, vamos a agarrar las banderas y vamos a hacer un plan. Mire, los plantones y eso ya, bueno, solo los que toman trenes y esa cosa, a lo mejor sí les funciona. Pero hay herramientas mucho más importantes que se pueden utilizar para decir, oigan, a ver, algo no estamos haciendo bien. Estamos con el tema de hacer crecer la economía, porque habiendo esto, quizá las becas para personas de tercera edad van a incrementar. Sí, eso no es la crítica. La crítica no es que haya becas para jóvenes de nivel superior, de medio superior, de personas de tercera edad. Se requiere y hay que incrementarla, sí. Pero ¿y de dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde? ¿De dónde lo va a repartir? La bolsa que llega al Estado, al gobierno federal, es una bolsa que se alimenta con impuestos. ¿De dónde salen los impuestos? De las empresas y de los que trabajan. El sector empresarial en nuestro país genera alrededor del 70%, en todos los países del mundo, entre el 70 y 80% de la riqueza. Bueno, hay que generar más riqueza, hacerles pagar los impuestos que tienen que pagar, por supuesto, de ley, y corretearlos como se está haciendo ahora. Efectivamente, nadie puede estar en contra de eso. Pero teniendo una bolsa más grande, que es crecer económicamente a ritmos más altos, va a haber más dinero para repartir. Y si hay más dinero para repartir, no solamente en las becas, sino que en los centros de investigación, en más plazas para investigadores, en más recursos para los centros como el CIDI. Leticia, ¿cómo hacer un tema relacionado con política local, como puede tener el CIDI, para propiciar que haya más patentes? A ver, eso es muy importante, sin duda. Las patentes son difíciles porque hay que generar conocimiento y después ponerlo de tal forma que pueda protegerse y que pueda venderse. Generar una patente sin una salida no tiene ningún sentido. Una patente tiene que llegar al punto final, que es el otorgamiento de la patente nacional y, si se puede, internacional, y que se venda. Si no, no tiene ningún sentido. Las patentes son el número de patentes crecientes que alcanzó mi institución es de tanto por ciento. Eso es muy bonito para los informes de los rectores, del director general de las instituciones. Pero no sirve si no tiene impacto económico. Por lo tanto, hay que tener cuidado. No todo lo que se genera de conocimiento es patentable. Hay que saber qué conocimiento puede tener un impacto. Y lo que se ha hecho en otras instituciones del mundo, verbigracia, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, es en etapas tempranas de la generación de conocimiento, que es el laboratorio, la investigación, buscar quién del sector empresarial pudiera estar interesado en esa investigación y asociarlo para que pague incluso la posibilidad del desarrollo de ese proyecto. Y caminar juntos hasta la salida, que es cuando se va a patentar. Y si se otorga la patente, ya tienen ustedes un comprador. Eso se hace a través de esquemas de gestión tecnológica. No correr solo, porque si no, se van a encontrar, como pasa en la mayoría de las instituciones de educación superior. A ver, yo les puedo decir con toda, en el Instituto Politécnico Nacional, con todo conocimiento, pues tendremos una patente o dos que se venden, lo demás no.
La tinta indeleble, que ustedes saben, ¿no? Que es un hit en términos de conocimiento que tiene impacto económico. Y otro por ahí. Pero no hacemos este proceso bien definido para buscar un posible cliente. Sí hay que hacerlo cada vez más, Leticia, y eso significa una discusión interna en el CIDIR para ver qué política en relación a patentes se tiene que establecer y por supuesto hay que consensarlo con la administración central. Pero sí hay que buscar que aquellos proyectos, y tienen muchos, en el tema de acuacultura, en el tema de biotecnología agrícola, hay muchos temas que pudieran tener una salida de patente y una posible venta. No sé si con esto contesté las inquietudes que me presentaron. Sí, doctor. Disculpe, tengo dos participaciones más, pero hay una pregunta del chat que justamente tiene que ver con patentes. Nos la hace Manuel Arturo López Cárdenas y dice, ¿por qué las patentes mexicanas las registran en el extranjero? Eso es muy importante. A ver, el sistema de patentamiento que llevan todos los países del mundo es más o menos el siguiente, de manera muy caracterizada, por favor. Es más complejo que eso. En México, la entidad que lleva todo el tema de marcas, invenciones, protección industrial y protección de conocimiento es el Instituto Mexicano de Protección Industrial, el INPI. Entonces, en la oficina de México, nacionales y extranjeros pueden solicitar una patente y hay un procedimiento que se debe de seguir. Es un procedimiento que ha sido muy criticado porque tarda mucho. Ese es otro de los problemas. ¿Por qué en las instituciones de educación superior se van muy poco por patentes? Porque las zanahorias en el sistema de estímulo las pusimos en otro cajón, ¿no? Es decir, premiamos más un artículo científico o premiamos que una patente, pero a ver, la patente se tarda 2 o 3 años mínimo y deberíamos de tener un esquema que premie comparativamente estos dos esfuerzos. Después de que se otorga la patente en México, algunas compañías, algunas instituciones toman la decisión de tomar esa patente otorgada y protegerla en el extranjero. Por eso hay que solicitar la patente en el país o en los países. Esto es una definición también de estrategia. ¿A dónde me conviene proteger este desarrollo que ya está patentado de cómo potabilizar aguas en comunidades rurales con paneles solares? Por decir solo un ejemplo. Bueno, pues a lo mejor no me conviene patentarla en Noruega o en Finlandia o en esos países que ni siquiera tienen grado de insolación importante y las comunidades rurales están protegidas de otra manera. Pero a lo mejor sí me conviene protegerlos en países de África o América Latina, por abajo o alrededor del Ecuador. Ah, bueno, eso se tiene que definir y voy a ese país y patento ese desarrollo que se generó en mi país y que se aprobó, ¿no? Entonces, es por eso que se pueden pedir patentes, protección en otros países de México, fuera de México. Doctor, tengo otra participación más del licenciado Rafael Medina, del CBDR, director del CBDR de Los Mochis. Adelante, don Rafael. Gracias, Lourdes. Doctor, gusto saludarlo. Un saludo afectuoso. ¿Qué explica esta nueva orientación en ciencia y tecnología que se está dando? Es decir, ha sido un tema muy vivo, un tema de mucho interés, un tema de preocupación para muchos mexicanos, y se pregunta uno hacia dónde va el país con esta visión, en este régimen, por decirlo, en materia de qué se presume que pasará, por lo menos en el corto plazo, con el tema de ciencia y tecnología. Gracias. María Lourdes, si quiere, escuchamos la otra pregunta y contesto las dos. Adelante, licenciado Dante Musquiz Beltrán, si es tan amable. Muchas gracias, buena tarde. Más que una pregunta, si usted me permite, quisiera yo
ocupar este foro para promover que los investigadores en cualquiera de los centros que nos acompañan hagan la fabulosa función de escribir y volver a escribir y seguir escribiendo, y en el inter compartir lo que conocemos, lo que sabemos, lo que tenemos, sin miedo a que se nos desaparezca. Hemos encontrado de forma recurrente que los investigadores académicos, incluyéndonos, somos un poco, pretendemos resguardar nuestra información hasta que sea el buen momento de sacarla. Y por supuesto, aquí lo que promovemos es, por favor, promueva, saque, escriba, difunda, participe, porque el conocimiento, que es la esencia de lo que usted ha estado compartiendo con nosotros en el día, el conocimiento está, y entiendo que también está guardado en muchas bodegas, en muchos cerebros, en muchas computadoras, y mientras ese conocimiento no se haga público, no se haga colaborativo como tal, pues va a seguir siendo semillas que no germinan en ese sentido de conocimiento. Muchas gracias por permitirme la participación. Adelante, doctor Villa. Muchas gracias, Lourdes. No puedo estar más que en acuerdo con Dante. Y a ver, Rafael me hace la pregunta de los 64,000. Antes era pesos, ahora tendría que ser millones. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Primero, a ver, cuando hay cambios de gobierno, y aquí pasamos de gobiernos priistas a gobiernos panistas, a otro partido político, ahora con Morena, es normal que se establezcan otros principios de política pública. Lo que hemos visto es de que los principios de política pública de este gobierno van orientados en gran medida también en programas sociales. Hay distribución de recursos para temas como apoyar a la gente más pobre que pueda integrarse a sembrar árboles, los programas Sembrando Árboles, las becas para personas de tercera edad, las becas para jóvenes de educación media, las becas para jóvenes que no trabajan, ni estudian y que se integran en un programa de capacitación, las becas para, etcétera, etcétera. Nadie en su sano juicio estaría, al menos es mi parecer, en contra de eso. En mi opinión, mi convicción más profunda es que esos programas son importantes para resolver un problema que debe de ser temporal. O sea, no se puede tener un programa de este tipo de manera permanente. Son programas de rescate. Porque si no, estamos manteniendo a esa gente en esas condiciones. Lo que se hace es rescatarlos temporalmente, darles condiciones para que su entorno mejore, que tengan trabajo, y para tener trabajo hay que estimular esquemas que permitan generar posibilidades de trabajo, impulsar a las empresas, por supuesto, generar esquemas que permitan el desarrollo regional, etcétera, pero no mantenerlas de manera permanente recibiendo ese tipo de apoyos. Yo no estoy en desacuerdo. Pero esos temas asociados a una política de apoyo social consumen una cantidad enorme de recursos. Ustedes saben cuánto se invierte en eso. Que si la bolsa no crece para esos recursos, pues a alguien se tiene que castigar. La bolsa no alcanza para todos. Es decir, si estuviéramos creciendo, a ver, queridos amigos y amigas, el crecimiento de la población económicamente activa en nuestro país está entre el 2 y el 3%. Esto es muy importante. Nuestro país debe de estar creciendo por encima del crecimiento de la población económicamente activa, porque si no, no genera las posibilidades de darle empleo a esos jóvenes que por edad se deben de integrar al mundo laboral. Si crecemos por abajo,
Pues no hay recursos y genera problemas. La gente no tiene empleo y genera problemas sociales, los vemos todos los días. Pero si eso les damos recursos temporales, pues no estamos resolviendo el tema a largo plazo. Entonces, no está creciendo el país de manera adecuada, no va a crecer, mi escenario es que no vamos a crecer al 2% promedio anual en estos 6 años. Por lo tanto, vamos a tener déficit y de algún lado van a salir. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues no hay recursos para hacer gratuito totalmente el tema de la educación superior. No alcanzan. ¿De dónde? ¿De dónde? No le han incrementado recursos a la educación superior. No se incrementarán recursos para ciencia y tecnología. Pues ha habido una disminución en los recursos. Lo estamos viendo con algunos de los datos que yo espero que no se vuelva tendencia. Punto 1. Punto 2. Es normal también. En un cambio de gobierno hay una concepción diferente. Pues es obvio. La política de un grupo en el poder de centro es diferente a la política de un grupo de izquierda, es diferente a la política de un grupo de derecha, ¿no? Eso se ve. Pero lo que está pasando aquí de manera puntual, lo que decía Rafael, es que estos temas están impactando la concepción de la política científica y tecnológica. En ciencia y tecnología no puede ideologizarse el tema. La ciencia y la tecnología tienen que ser de calidad, de exigencia, punto. Y si yo tengo 100 pesos en el presupuesto de ciencia y tecnología, invito a la comunidad a que oriente sus actividades para los temas fundamentales del desarrollo social, los problemas que existen, pero no cancelo otras posibilidades como seguir apoyando la ciencia básica, como seguir apoyando la formación de recursos humanos, como seguir apoyando la infraestructura de la institución de educación superior. No se puede. Ningún país que haya tenido éxito en este tema lo ha hecho de esa manera. Por lo tanto, es esa ideologización que está impactando en el tema de la política científica y tecnológica en nuestro país. ¿Cómo explicarnos que se tomen decisiones como para ir atrás de 31 académicos y funcionarios del CONACYT en el pasado y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico? Y lo que hicieron es que estaba en la ley. La ley decía hay que apoyar al foro para poder que opere. Lo que hay que hacer es pedir cuentas. A ver, yo te di 100 pesos y me entregaste estos resultados. A ver, pero se me hace... Y eso se hacía cada año. ¿Cómo entender que se cancelen opciones que habían funcionado en el pasado, que eran los fideicomisos, Rafael? Yo sé cómo operan los fideicomisos. Y por supuesto, lo que hay que hacer es que, a ver, si hay algo que está mal, que no está mal todo, corrige. Si hay excesos que se dieron, finca responsabilidades y corrige. Pero no quites de tajo, no quites la raíz de algo que venía funcionando adecuadamente. El futuro, ¿cómo lo veo? Mal, gris. El presupuesto no va a crecer en estos años. Vamos a seguir teniendo menos becas, menos posgrados. A lo mejor hay cambios notables en el SNI. No hay recursos crecientes, no va a haber recursos crecientes, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde lo sacamos? ¿No? ¿De dónde lo saca el país? Por lo tanto, es un escenario que nos da idea de que todo lo que se hizo en el pasado, en estos esfuerzos de ir consolidando instituciones, organizaciones, grupos colegiados, pues se va deteriorando. Y lo que muestra la experiencia internacional es que es muy difícil construir en un tema tan complicado como ciencia, tecnología e innovación. Y es muy fácil destruirlo de un día para otro. Llámense de un sexenio para otro, llámense de un gobierno para otro. Eso es lo que podría decir Rafael. Muchas gracias, doctor. Muy bien, no habiendo más manitas levantadas,
Voy a tocar solamente hacer dos comentarios. Uno, para agradecer a la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela su participación en esta conferencia. Ella nos apoyó mucho y les repito, esto se hizo de forma conjunta entre el Colegio de Sinaloa y el CIDIR. Muchas gracias, licenciada Zelaya. Y la otra es, me voy a permitir, doctor, entregarle un reconocimiento que lo vamos a escanear y se lo haremos llegar precisamente con la licenciada Zelaya. Me voy a permitir leerlo. Dice así: el CIDIR Sinaloa otorga la presente constancia al doctor José Enrique Villa Rivera por su participación como ponente de la conferencia Ciencia, Tecnología e Innovación en México, una revisión, la cual fue impartida vía plataforma Zoom el día lunes 8 de noviembre del 2021. La técnica al servicio de la patria, y está asignada por el doctor Juan Carlos Sainz Hernández, director del CIDIR Unidad Sinaloa. En Guasave, Sinaloa, otorgada en Guasave, Sinaloa, el 5 de noviembre del 2021. Aquí tenemos su constancia. Muchas gracias, señor director. Y sin más, le voy a ceder la voz a nuestro director para que haga la clausura correspondiente de tan importante aportación para todos los que le escuchamos. Adelante, Juan Carlos, si eres tan amable. Gracias, maestra. No, pues usted, doctor José Enrique Villa, muchísimas gracias por participar con nosotros. Y sí, son tantos los temas que abordó, que dan ganas de seguir platicando, ¿no? De cada uno de ellos. Son indicadores que nos dicen para dónde ir, pero definitivamente el cómo es el reto que tenemos. Sí, está medio complicado nuestros usos, costumbres, la cultura, no solamente la cultura de México, sino la cultura del investigador, la cultura del empresario, como pues a veces la puntitis nos tiene atrapados, ¿no? En un sistema que podría no convenirnos para eso. Pues, doctor Villa, le agradezco bastante, y sobre el 25 aniversario, por supuesto, está usted invitado, pero además hay otro evento, ya le estaremos haciendo de su conocimiento, seguramente por ahí de febrero, le estaremos invitando nuevamente para que esté con nosotros aquí en el CIDIR Sinaloa. Y también le agradezco a todos los que estuvieron presentes. Veo muchas unidades académicas, unidades, organizaciones sociales, el público en general, la verdad, muy nutrida, muy nutrida. Les agradezco a todos su presencia y lo esperamos pronto aquí, doctor Enrique. Hombre, muchas gracias, Juan Carlos. Ustedes me dicen brinca y yo brinco. Con la condición de que me lleven a comer unos callitos por ahí, que sé que en Guasave, a un lado de Guasave, se comen los mejores callos de todo el país. Y muchas gracias por tus palabras. Cuando venga lo vamos a llevar ahí. A ver, le va a gustar. Excelente, excelente. Muy bien. Pues, maestra Lula. Sí, muchas gracias a todos. Muy buenos días. Tengan buen provecho. Doctor, un abrazo fraterno de parte de la comunidad del CIDIR Sinaloa. Muchas gracias, muchas gracias. Le mando un abrazo muy fuerte a mi presidente, que ya no lo estoy viendo por ahí, y a Conchita, que ha sido el alma de esta. Así es. Un saludo, a todos los amigas y amigos. Un saludo, doctor Villa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Saludos, doctor. Saludos. Saludos, Conchita. Saludos a Conchita, claro.